comprender que no podemos llamarnos a la ingenuidad de pretender que con las normas jurídicas, con las leyes o con la búsqueda de un multilateralismo que respete la justicia de los pueblos, pudiéramos lograr evitar estas situaciones. Insisto, el espionaje es inherente a este modelo del capitalismo rapaz, mordaz, despiadado, cruel, eh, y lo que implica es la necesidad de que los pueblos, como garantes de sus derechos, sigan luchando por la paz y la justicia, evitando cualquier intención que busque desestabilizar a los pueblos para llevarnos una guerra fratricida. Ese es el asunto crucial. Eh, ya hay un juicio histórico en contra de Maro Campos, del mismo gobernador Duarte, y a pesar de que las normas o las necesidades de una coordinación política permitan ciertos niveles de impunidad, los pueblos tenemos que estar muy atentos, porque no es la injerencia de la CIA un elemento anodino o ligeramente incómodo. No, su presencia significa muerte, destrucción, expoliación, saqueo y un alto nivel de corrupción. Eh, Saber quiénes son los agentes de la CIA es una situación muy compleja, muy difícil, que se los dejamos a gobiernos como lo dirán ahora que ha estado hablando del Mossad o de la CIA o Rusia o China, que pues a través de sus modelos pueden establecer quiénes son, qué hacen y cómo contrarrestar ese poderío. Nosotros aquí en México podemos decir que no obstante que el gobierno federal está haciendo una labor remarcada y valiente y valiosa, no podemos evitar decir que por la misma composición de las estructuras de las instituciones, a pesar de ir cambiando algunos de los servidores públicos, es casi imposible poder modificar a toda la estructura de los aparatos del poder público y sobre todo cambiar la visión, la ideología del poder privado que tiene los medios de comunicación, que tiene el poder financiero y que tiene un amalgamamiento con el poder internacional en las estructuras de negocio que permiten entonces mantener este estado de cosas. ¿Qué es lo que requerimos o tenemos que hacer como elementos del pueblo? Primero, insistirle al gobierno de México que se busquen los mecanismos para vigilar a este tipo de actores y con pleno uso de la soberanía, el gobierno de México debió haber llamado inmediatamente, como se está pidiendo ya, la reunión con la Embajada de Estados Unidos y también con el gobierno de Estados Unidos, hablar directamente, porque si bien es cierto, ellos están teniendo una acción que hoy fue descubierta porque hubo este evento donde lamentablemente perdieron la vida y que sí hay que mostrar compasión por cualquier persona que ha muerto, a pesar de que los que verdaderamente asesinan con pasión extrema y no tienen ninguna piedad y que hemos visto cómo están hoy la situación de nuestro país con todo lo que los estragos que han causado, y repito, casi vamos a llegar a 1 millón de muertos para cuando logre estabilizarse esta situación de la violencia generada desde el exterior como una violencia impuesta por parte del imperio en su gran negocio de las armas y este lobby que lamentablemente es muy atractivo. Entonces, el primer elemento es ese. El segundo, hay que insistir en la condena de la ultraderecha como una estructura que va en contra realmente de los pueblos y vemos cómo está vinculado a ese poder internacional. Pero lo más grave es que se gasta en tecnología, en oficinas y demás, se les permite que tengan el carácter de asesores
Es una vergüenza que cualquier gobierno pueda aceptar el apoyo de la CIA, de la DEA, del FBI, porque hemos visto lo que significa. Es destrucción, es muerte. El Mossad israelí no tiene cabida en el planeta porque violenta los derechos de los pueblos, porque es despiadado, porque es cruel, porque es inhumano. ¿Qué experiencia podemos tener, qué asesoría podemos recibir de ellos si ellos son los que han producido la muerte y la destrucción del mundo? Si ellos son los que hoy encabezan la lista de terroristas internacionales, quienes financian, quienes toleran, quienes promueven estos grupos. Son los que han creado las agencias de empresas privadas, de espionaje, de seguridad y ahora incluso de estos ejércitos mercenarios que son empleados para ir a desestabilizar a los países. Ellos han permitido que se enrole, por ejemplo, a los integrantes de sus propios grupos delincuenciales organizados que administran, toleran, promueven, aquiescen y fortalecen para que vayan a luchar en otras guerras, a irse a entrenar. ¿Y cuáles son los estragos que nosotros estamos viendo hoy? Pues esa exportación de la violencia y cada vez mayor que ahora ya con el manejo de los drones, con el manejo de armas eh, muy sofisticadas y que pueden actuar con un poder de destrucción muy grande y que ponen en riesgo lo que es la seguridad de nuestro país. Hemos visto cómo ellos en sus operativos han logrado que en nuestro país se vea empañado con destrucción y muerte. ¿Quiénes enseñaron a decapitar, a, a, a asesinar y a desaparecer a las personas? No es la delincuencia, el negocio era vender la droga, tener su dinero, vivir bien y la violencia no era el negocio. La violencia estructurada, la violencia organizada y dosificada desde la CIA, allí están con estos estragos, con esto de dolor que tenemos hoy, con miles de desaparecidos que nos generan una crisis importante y que sirven como pretexto para atacar o para descalificar al gobierno que se ve incapaz para lograr resolver una crisis de la dimensión que estamos viviendo. Eh, ¿Cuál es la violación más grave a los derechos humanos que existe? Pues definitivamente es la desaparición de personas. Personas que no tenemos la certeza dónde están, qué les hicieron, cómo están, y cada vez que se necesita se recurre a utilizar el dolor que produce este delito contra la humanidad para poder con ello estar agrediendo o tratar de justificar o de legitimar a un país o a un gobierno o tener injerencia directa. Ahí hemos visto cómo estos laboratorios que saben dónde están, saben cómo se mueven las rutas del dinero, las rutas de las armas, las rutas de la venta y el consumo, y no lo van a parar. ¿Por qué? Porque les sirve a ellos. Y ahí estamos viendo cuál es el trato que les han dado, por ejemplo, a todos los veteranos de guerra que regresan a librar guerras que no son de un país, que no son por la patria, que no son por el honor, que no son por los principios fundamentales, sino es la necesidad y cómo muchas personas son enganchadas a la guerra y después el trato que les dan al regresar. Este evento de la CIA no puede ser un evento menor, tiene que hacer una profunda revisión interna y tiene que fortalecer las capacidades del pueblo de México y del gobierno de México para que, uno, insisto, no podamos depender tecnológicamente de agencias extranjeras, no pidamos la certificación de empresas internacionales para aparentemente dar transparencia y certeza a los procesos productivos o de calificación de un anticorrupción. No, hemos insistido mucho como el imperialismo carcelario y ahí es donde nosotros enlazamos el tema de hoy, que pasamos del sistema Cosmos, cómo se le vende tecnología, cómo se le prepara, cómo se le capacita y cómo se hace dependiente de un consumo
para aparentar que se está avanzando mucho en la protección de los derechos, cuando en realidad estos sistemas lo que sirven es para que ellos tengan la información y tengan los mecanismos para poder seguir haciendo dependencia de los pueblos para sus intereses más oscuros. La Torre Centinela que fue creada con una gran oposición del pueblo de Chihuahua, ahí está y sigue operando, pero lo que más nos llama la atención es que necesitamos también que los pueblos soberanos como el de Chihuahua, como Estado libre y soberano, también se pronuncie, revise a quienes ponen como expresión del poder público y que desde el gobierno federal se tiene la capacidad, la responsabilidad y la obligación de que en el pacto federal el Estado libre y soberano no puede pasar por encima de la Constitución, no puede pasar por encima de este pacto federal, que es la norma máxima, y por lo tanto deben de tomar muy en cuenta esta situación para que no quede como un incidente menor, porque es una más de toda esta constante situación y no podemos perder de vista que la Embajada de Estados Unidos tiene que ser observada y vigilada y con mucho detalle, porque precisamente es a través de este instrumento de política en el que se les permite la entrada, se les justifica su presencia y no se rinde cuentas ante el gobierno de nuestro país. Así es que ese es el llamado y en esta soberanía de los pueblos, en esta diplomacia proletaria, en este pensar los pueblos como garante, debemos de exigir también a nuestro gobierno que actúe en consecuencia y nosotros como parte de ese pueblo estar vigilantes y entender que el asunto del respeto a nuestra soberanía no solamente es un discurso, sino que tiene que ser una acción vigilante, activa, concreta de todos los que conformamos esta nación mexicana en solidaridad con los pueblos del mundo.